Misiles iraníes golpean distintos objetivos en Oriente Medio, incluyendo Israel, que por su parte ha confirmado una nueva ola de bombardeos contra Teherán en la mañana de este martes. La embajada estadounidense en Riad ha sido atacada también esta mañana y esta se suma a otras sedes diplomáticas de Washington que han sido blancos desde el fin de semana, como la de Kuwait, por ejemplo. Mientras esto sucede, Israel anunciaba a primera hora de este día que autorizaba el avance de tropas en el Líbano. Es una guerra de consecuencias imprevisibles que está en pleno desarrollo y en la que Europa comienza a tener un papel al que hay que prestarle muchísima atención. Yo soy Johan Ramírez y la guerra en Irán, que sigue copando la agenda internacional, será el tema que analizaremos hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para ello recibo desde Buenos Aires al señor Alejandro Corbacho. Él es el director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA. Y desde Beirut saludo al periodista Joan Cabasés, que nos acompaña desde la capital del Líbano. A ambos, caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Joan, quisiera comenzar contigo y con las últimas informaciones que nos llegan desde el Líbano. Ya lo decía antes, Israel anuncia que sus fuerzas militares avanzarán para tomar el control de posiciones en el Líbano, pero niega que se trate de una operación terrestre. Es decir, Joan, ingresan tropas terrestres al Líbano, pero no se trata de una operación terrestre. Te digo honestamente, a mí, y creo que a mucha gente le resulta esto confuso cuando menos. ¿Qué está pasando realmente en el Líbano, Joan? Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, cuando se trata de Israel y de cualquier actor que lleva a cabo actividades militares, hay que fijarse en lo que hacen y no tanto en lo que dicen. Y la realidad es que hay distintas fuentes que hablan de que estas tropas israelíes están ya avanzando posiciones en el sur de Israel. De hecho, esa información la han confirmado el Ministerio de Defensa de Israel, que ha vinculado esa operación con el avance de nuevas líneas de seguridad para proteger a la población de la Galilea, es decir, de las regiones del norte de Israel. Ese avance también lo ha confirmado el mismo ejército de Israel, que ha exigido esta mañana en un comunicado el total desalojo de la población de 80 municipios libaneses. Y también ha confirmado este avance la agencia de noticias libanesa, que reporta una gran operación de peinado, cito textualmente, que las unidades israelíes están llevando a cabo en nuevas posiciones ocupadas en la zona de Marjayun. Con lo cual, bueno, el mismo ejército israelí, después de que Hezbollah iniciara este nuevo frente para unirse a la guerra en defensa de Teherán, ya dijo que esta gran operación en Líbano la tenían preparada desde antes de este ataque de Hezbollah, con lo cual todo hace prever, como bien indicas, que esta operación se va a alargar en el tiempo y que seguramente va a incluir también la ampliación de la ocupación sobre el terreno. Es una ampliación que por lo pronto Israel niega, ¿no? Rechaza que se trate de una operación terrestre, aunque como decíamos, es el avance de tropas terrestres, lo cual pareciera una contradicción o cuando menos algo difícil de comprender. Señor Corbacho, ¿qué implicaciones tiene esto? Que tropas terrestres ingresen en el Líbano. ¿Qué significa esto para la guerra o para la escalada de este conflicto? Bueno, a lo sumo podría ser un problema para la escalada, pero respecto de Israel es una operación normal, digamos, normal dentro de las pautas que maneja Israel de aumentar la profundidad estratégica, digamos, de su territorio, o sea, alejar a los atacantes más del territorio. O sea, si es una operación preparada antes, o como diría, sería algo rutinario que tiene que ver con alejar la amenaza. El Líbano es utilizado por Hezbollah y a través de, digamos, por Irán, a través de Hezbollah, como una plataforma de ataque al norte de Israel. Y para dar seguridad a eso, el ejército avanza y esa idea de peinar es que, bueno, es eliminar estos centros o estas amenazas. O sea, no tanto puede escalar si esto sería una invasión en masa, pero me parece que lo que están señalando es asegurarse o garantizarse una mayor profundidad y disminuir esa amenaza hacia Israel en la población fronteriza. Claro, pero que se trate esto de un plan israelí para aumentar o reforzar su seguridad o de una operación terrestre. Joan, ¿qué dice el gobierno del Líbano? Porque esto no deja de ser una violación a la soberanía del Líbano. ¿Podemos esperar una retaliación militar por parte de las fuerzas libanesas contra Israel o esto es asumido por Beirut como una ofensiva que solamente tiene como objetivo
Hezbollah y no al propio Estado libanés? Si te parece, antes de responderte a esto, sigo con el comentario que aportaba el señor Corbacho, porque creo que es importante para la audiencia conocer el contexto en el que nos encontramos, y es que desde octubre de 2023, cuando Hamás lanzó desde la Franja de Gaza el ataque sobre Israel, Israel ha tenido el nuevo objetivo de controlar lo que sucede en todas sus fronteras. Esto incluye el sur del Líbano, por supuesto, donde, como estamos comentando, existe presencia histórica de la milicia libanesa Hezbollah y también de otros grupos armados, pero eso incluye también otros territorios. Hablamos, por ejemplo, de la Cisjordania ocupada o del sur de Siria, donde hay que recordar que el gobierno de Israel, aprovechando a finales de 2024 la caída del régimen de Bashar al-Assad, ha ampliado la ocupación terrestre, la presencia militar, más allá de los ya ocupados altos del Golán. Cuando me preguntas sobre qué puede hacer el gobierno del Líbano en esta situación, seguro podemos afirmar es evitar entrar en la confrontación. Tenemos un nuevo gobierno formado el año pasado en este pequeño país mediterráneo que se ha declarado siempre en contra de entrar en una nueva guerra que la población libanesa no se puede permitir. De hecho, es en esta misma dirección en la que el gobierno de Líbano afirmó en el día de ayer, lunes, que había prohibido la actividad militar de Hezbollah y que había prohibido también el lanzamiento de cohetes desde territorio nacional hacia Israel. Son intentos de sofocar este nuevo frente libanés que ha abierto Hezbollah. Lo que sucede es que es un intento de resultados muy inciertos, porque el gobierno de Líbano lo que intenta con ello es llevar al terreno legal un pulso que no se puede permitir librar cuerpo a cuerpo con Hezbollah, porque a día de hoy, pese a la anterior guerra con Israel, sigue siendo un actor armado más poderoso que el propio ejército libanés. Entonces, Beirut no se puede permitir amenazar a la población libanesa entera con un posible conflicto civil. Claro, en ese sentido, ¿qué tanto efecto puede tener que el Estado, que las autoridades libanesas prohíban el accionar de Hezbollah? Esa es una pregunta también que sería interesante responder. Señor Corbacho, cuando hablamos Bueno, de el tropas... origen, Sí. perdóneme, no, yo digo, el origen de esto es que desde por muchos años Líbano fue colonizado o fue cooptado por Hezbollah. Entonces, lo que tenemos ahí es la anomalía de que tenemos un Estado nacional que se llama Líbano, con un gobierno nacional de Líbano, con una fuerza paramilitar, una fuerza extranjera que ataca a un país vecino. Entonces, ahí ya el Líbano lo que puede, obviamente desde el punto de vista del derecho lo puede hacer, si tuviera una fuerza militar propia capaz, podría haber controlado su territorio, pero acá lo que tenemos es un problema del monopolio del uso de la fuerza legítima. Líbano no tiene esa capacidad e Israel entonces ejerce sobre, no sobre el Líbano, pero sí sobre el territorio que es libanés, pero que está ocupado por fuerzas enemigas. Esa es la anomalía que hay en este territorio. Claro, y en el medio también quedan muchos civiles atrapados, que es la gran preocupación, por Ese es el supuesto. problema, sí, Por sí, sí, supuesto. por supuesto. Ese es el gravísimo problema de todo esto. Los civiles no tienen nada que ver, pero bueno, Hezbollah atacaba, digo, en los motivos, en los conflictos anteriores, desde posiciones, usando escuelas, hospitales, para atacar a Israel. Entonces, y no es no es un actor del Líbano, pero bueno, Líbano de algún modo, por razones históricas o políticas o lo que sea, permitió, facilitó que se integrara este grupo. Claro, y ¿No? nos Usted no se decía imagina Joan, en Europa que... y usted también coincidía, señor Corbacho, en que a las autoridades libanesas como tal no les interesa escalar este conflicto porque ni siquiera deben tener las capacidades militares para hacerlo. Pero hablando de los otros actores, Estados Unidos e Israel, porque estábamos hablando de tropas terrestres ingresando al Líbano, ¿ve usted factible, señor Corbacho, que Estados Unidos e Israel envíen tropas terrestres a Irán? Porque he leído y he escuchado a varios expertos que dicen que si lo que se buscaba era un cambio de régimen, y lo decía incluso el primer ministro británico Keir Starmer ayer, que no hay cambio de régimen posible sin tropas terrestres. ¿Ve usted posible que esto pueda suceder, que Estados Unidos e Israel envíen tropas terrestres a Irán? A ver, yo no creo que Estados Unidos envíe tropas terrestres a Irán. Creo que no está en su forma, la configuración del ataque y el despliegue de fuerzas no indicaría eso. No hay acopio, no, va en contra de la doctrina militar de un asalto, de cómo los Estados Unidos
como las fuerzas militares de los Estados Unidos preparan sus fuerzas para atacar a otro país, a otro territorio, digo. Entonces, eso no va. Y tiene razón el primer ministro y tienen razón todos los analistas que el cambio de régimen, digamos, me parece que fue un exceso verbal de producto de, bueno, lo que ustedes también comentaban al principio, hay una guerra, la guerra tiene muchas dimensiones, una de ellas es la guerra de información, entonces las noticias se agrandan o se achican, las pérdidas se esconden, o sea, depende también los medios que se estén usando, digamos, que uno esté escuchando, entonces eso también es parte de la guerra. Así que por lo pronto por Estados Unidos hay problemas de política interna de los Estados Unidos que impedirían o le harían muy difícil al presidente justificar una intervención en Irán. El otro problema es que Irán no es un país enorme, digamos, tiene una fuerza militar todavía, digamos, no está actuando el ejército. Lo que estamos viendo es que hay los ataques con misiles y la fuerza, la Guardia Islámica, pero no tenemos, el ejército todavía no se ha desplegado. Las lecciones que tenemos, el caso de Ucrania que ustedes mencionan, fíjense lo complicado que es en el terreno. Así que yo creo que eso no va a ser. Israel puede ser que emplee tropas, también pueden ser que emplee tropas en operaciones de raids, o sea, entran y salen para objetivos concretos, pero Israel también es un país de 10 millones de habitantes contra un Irán que es más grande y tiene 10 veces más la población. Claro, y con este tema usted tiene toda la razón. La información va y viene y a veces, incluso para nosotros como periodistas, es muy complicado saber verificar qué es cierto. Bueno, una frase ya bastante repetida, trillada, pero no por eso menos cierta, que dice que en la guerra la primera víctima es la información. Y en este sentido, mire, yo leía... acá ¿sí? vivimos la guerra de Malvinas en el año 82, yo era joven, bueno, ahí las noticias llegaban, en Irán, por ejemplo, Irán tiene cortada la internet, ¿no? Entonces el tipo de noticias, yo digo, bueno, Irán está como estábamos nosotros en el año 82, sin internet y con los medios de comunicación controlados por el Estado. Entonces, las informaciones que recibíamos eran de cierto modo, y yo tenía familiares en Uruguay que me decían, miren que están perdiendo, ¿no? O sea, yo decía, bueno, porque hablábamos por teléfono, ¿se da cuenta? O sea, esto es lo que uno puede planear, pensar exactamente eso. La información es clave en esto y en realidad apunta a mantener la moral o a afirmar a aquellos que están combatiendo por qué lo están haciendo y por qué pueden estar ganando. Claro, y Y justamente ganando en ese tiempo. sentido yo ayer leía que Irán afirmaba que estaba listo para una guerra larga, decía, una guerra larga. Y yo me pregunto en este sentido, Joan, en serio, tú que has estado cubriendo la región durante tanto tiempo, ¿puede realmente Irán mantener un conflicto durante mucho tiempo? ¿Tiene las capacidades militares, municiones, el músculo financiero para financiar la guerra? Porque a veces se nos olvida que estamos hablando de una economía que estaba ya muy debilitada antes de este conflicto, una inflación que rondaba, si no me equivoco, el 50%. ¿Cómo puede hacer Irán para realmente sostener una guerra de largo aliento? Bueno, ya hablabais ahora del hermetismo con la información y ese mismo hermetismo aplica también a la hora de calibrar las capacidades militares de un país como el iraní o de los grupos proiraníes como Hezbollah, presente aquí en Líbano, o los hutíes en el Yemen. Son grupos muy reacios a dar cuenta de cuál es su fortaleza y de cuáles son sus capacidades. Hay que recordar que en la guerra de 2024 entre Israel y Hezbollah, Hezbollah se intuye que no puso en marcha todas sus capacidades militares y que se cree que en estos últimos 2 años en la región Irán ha hecho algo parecido. Recordemos que el año pasado hubo en una ocasión un ataque por parte de Teherán que fue tremendamente telegrafiado, en el que envió 300 drones contra Israel. Todo hace pensar que Irán tiene algunas cartas todavía guardadas debajo de la mesa y aquí el riesgo es ver si Teherán percibe que está realmente en una lucha por su supervivencia, en una batalla existencial. Si eso es así, a medida que Teherán se sienta más aislada, puede ser
que ponga en práctica más y más porcentaje de sus capacidades. En este momento hemos visto en el día de ayer como la Guardia Revolucionaria ha ampliado la categoría de sus ataques en el Golfo. Hemos visto ataques directos contra plantas no nucleares, perdón, contra plantas petrolíferas o de gas licuado, tanto en Arabia Saudí como en Qatar. Esto es, por supuesto, un endurecimiento de las reglas de combate que Teherán está proponiendo. Teherán ha enviado bombardeos ya contra 8 o 9 países de esta región y son ya 10 o 9 los que están implicados de un modo u otro, sea como actores que participan de manera proactiva o como actores que están recibiendo ataques, como es el caso de las monarquías del Golfo, con lo cual estamos, parece, en una guerra regional que ha de ver si algunos de estos actores que están por ahora solo en el lado receptor deciden también contraatacar, aplicando su soberanía y su derecho a la legítima defensa y atacar a la República Islámica. Y tú nos dices, interesantísimo esto, Joan, nos dice que estamos ante en una guerra regional. ¿Está usted de acuerdo, señor Corbacho? ¿Podemos hablar ya de una guerra regional en Oriente Medio? Sí, ocurre en Oriente Medio, es una región del mundo y desestabiliza o afecta a una región, no es una región cualquiera, es una región que produce o el mayor productor de energía relacionada con petróleo y gas del mundo, ¿no? Entonces sí, es un conflicto regional. Los países, digamos, Irán está actuando como cualquier estado con alguna capacidad de defensa actuaría, es defenderse, se defiende atacando directamente, en el caso de Israel, bombardeándolo y bombardeando aquellos países donde hay bases de los Estados Unidos o que han apoyado, que han apoyado esta operación. Entonces, lo que están haciendo es generándole la idea, lo que buscan es sí, involucrar más actores en el conflicto y que haya una disrupción en la vida política, social y sobre todo económica ya del mundo, con lo cual el régimen busca sobrevivir. La debilidad, en ese sentido, la debilidad está del lado de los atacantes, digamos, ¿no? Irán puede, digamos, si tiene capacidad de seguir defendiéndose, si tiene misiles para poder seguir disparando, va a poder seguir sosteniendo este conflicto, en tanto no se envíen tropas, que eso no va a suceder, porque al menos que ocurra algo muy grave, porque no están las condiciones en las democracias de los Estados Unidos y en las democracias europeas, no hay voluntad, no se percibe la voluntad de que se justifique ese envío de tropas. Para Israel el conflicto es existencial, más que existencial, no es solo el gobierno de Israel, es la identidad judía, es Israel mismo. En el caso de Irán, bueno, es el régimen y a la población se le trata de explicar que no es contra la población, sino que es contra el régimen. Pero bueno, la estructura de gobierno de Irán hace que sea complicado hacer esa separación. Y ahí está la falla, lo que uno podría pensar que es una falla en el esquema general. La creencia de que un ataque produciría el derrumbe del régimen, pero para derrumbar al régimen tendrías que tener un grupo político opuesto que haya estado operando o que tenga apoyo externo. Y eso es lo que no hay. Espontáneamente la gente saliendo a la calle, con los niveles de represión que tiene y la capacidad de represión que tiene el régimen iraní, es muy difícil. Sí, usted nos dice que no ve señales en Estados Unidos de que haya esa intención de enviar tropas terrestres. Ahí el problema es que con Donald Trump en Estados Unidos uno nunca sabe, las cosas pueden cambiar de un minuto para otro. En cualquier caso... Ustedes es un gran mago, es un gran comunicador y un mago de las comunicaciones. Usted ya ve que ya se está replegando. Eh, ha generado grandes golpes de efecto y ahora ya está cambiando. Sí. Está bajando las expectativas. Sí, en fin, sí, de esos cambios, de esas decisiones impredecibles, a ver, incluso los propios líderes europeos y otros líderes mundiales también ya se han pronunciado. En cualquier caso, decía usted que Irán tiene las capacidades para seguir defendiéndose. Y yo pienso, Joan, para que esto ocurra, para que esta guerra larga que anunciaba ayer Irán se cumpla realmente, a mí me da la impresión de que serán clave los aliados iraníes, pero cuando yo pienso en esto,
te digo, inmediatamente me pregunto, bueno, ¿tiene todavía aliados Irán? ¿Quiénes son? ¿Con cuánta capacidad militar cuentan? Y pueden realmente convertirse en actores de peso en este conflicto. ¿Tú qué piensas en este sentido, Joan? Bueno, lo que ha sucedido en Líbano es un indicativo de que Irán continúa teniendo aliados y que estos aliados van a continuar dando un paso al frente para defender a la República Islámica. Hemos visto en la madrugada del lunes, en la madrugada de ayer, cómo Hezbollah ha abierto este frente para defender a Teherán, a pesar de que la plana mayor del gobierno y de la población libanesa está harta de guerra y no quería que Líbano se viera una vez más implicado en este conflicto. Pero, sin embargo, Hezbollah ha dado este paso y esto es un indicativo seguramente de que también lo van a dar en un momento u otro el resto de actores que forman parte de este eje de la resistencia que Teherán ha estado fundando y alimentando durante décadas y que forma parte de esta doctrina antioccidental que la República Islámica tiene con ella desde su nacimiento, una doctrina hostil a la presencia de Estados Unidos y del Estado de Israel en la región. Vemos cómo estos grupos que han dependido durante décadas del financiamiento y del arsenal que les ofrece Teherán, este momento es también para ellos una guerra existencial. La caída de la República Islámica sería un golpe muy duro, quizá insalvable, para Hezbollah, para los hutíes o para las milicias iraquíes, proiraníes que existen en el territorio iraquí, con lo cual esto puede ponerse, y me sabe mal decirlo, todavía peor de lo que estamos viendo en estos días, porque es cierto que estas milicias, ninguno de ellas es un actor lo bastante sustancial para calibrar o invertir la dirección de la región, pero sí pueden ofrecer un frente de desgaste muy duro contra el Estado de Israel y contra las bases estadounidenses en la región. El punto es que tú mencionas a Hamas, que ha estado tremendamente debilitado después de estos 2 años de guerra en Gaza. Mencionas a Hezbollah, que quedó también muy debilitado luego de la guerra de los 12 días el año pasado en el Líbano. Mencionas a los hutíes, también hemos visto cómo han perdido su fuerza. Por eso yo me pregunto qué tantas capacidades tienen estos aliados históricos de Irán para hacer presión y ser actores de peso en esta guerra. Para terminar, una última pregunta para usted, señor Corbacho, porque algo que nos preocupa también mucho acá en Europa, yo hablando con mis amigos, creo que la preocupación general es la implicación, el papel que pueda tener Europa en esta guerra. Y lo digo porque el domingo se confirmaba un ataque iraní contra una base militar británica en Chipre, suelo europeo. También se ha confirmado un ataque a una base militar en Kuwait que albergaba tropas italianas. También una base naval francesa en Abu Dhabi sufrió daños como consecuencia de un ataque iraní, daños limitados, dice el gobierno francés, pero daños al fin. En este sentido, ¿qué tan realistas son esas preocupaciones que puede haber acá en Europa de que esta guerra en Oriente Medio pueda expandirse y llegar a suelo europeo? Bueno, yo creo que los ataques esos responden en territorios que son la periferia de Europa. Lo único que yo, revisando las noticias, yo me acordaba de algo que había ocurrido. En el año 2006, Irán amenazó con que tenía 40.000 terroristas suicidas para amenazar al mundo, en particular Estados Unidos e Israel, pero también Europa. En ese momento generó mucho temor. Yo creo que ese es el otro elemento que puede estar dormido y que tendrían que preocuparse en Europa que se recurra, no un ataque directo, pero sí a atentados o ataques de represalia terroristas, en el caso europeo. No creo que, no hay voluntad en Europa, no me parece que ningún gobierno de Europa tiene voluntad de enviar tropas por la guerra de Irán. Lo que sí es muy importante el involucramiento europeo en la dimensión diplomática. Y bueno, y eso es lo que están viendo los distintos estados. El tema es que el conflicto recién empieza, las guerras tienen una dinámica que lo lleva a hay como un proceso, ¿no? En algún momento la guerra se madura, algo inicia, hay un principio de conmoción inicial, entonces se va entendiendo más el proceso. Yo creo que ahí va a ser importante el momento de la diplomacia europea, que no puede estar ausente de Medio Oriente porque la historia moderna de Medio Oriente involucra a Europa. Y ahora que tiene población de Medio Oriente adentro de Europa, bueno, es lo que ocurre en los países que reciben gran cantidad de
de inmigración y población nueva, y entonces cambia la dinámica política interna de los estados, pero de ningún modo creo que Europa vaya a enviar tropas, a menos que haya un ataque directo sobre sus tropas. O sobre sus intereses, si se bombardea una embajada directamente o se comete algo así, podría, por supuesto, actuar. Claro, pero ante esa potencial implicación europea, leía justo antes de entrar al estudio que Portugal autorizaba a Estados Unidos a utilizar su base militar en las Islas Azores. Esto solamente con fines defensivos, decía, varias condiciones de fines defensivos, que fuese uso proporcional de la fuerza y únicamente dirigido a objetivos militares, no contra civiles, pero no deja de ser un país más que se suma a estos que ya han autorizado a Estados Unidos a utilizar sus instalaciones militares para tomar papel en esta guerra en Irán. Usted lo decía, habría ese temor Hay acuerdos y hay una deuda histórica con los Estados Sí. Unidos. Europa tiene que, y han acordado esas bases. A cambio de un paraguas de una protección nuclear, Europa va a tener que por lo menos facilitar ciertas cosas. La idea es lo que no quiere Portugal, lo que no quiere España también, es que desde las bases despeguen aviones que ataquen a, directamente a Irán, pero sí pueden ser bases donde aviones de transporte, o sea, se haga logística desde esas bases, ya que esas bases son para uso, están autorizadas para el uso de los Estados Unidos o son bases de la OTAN también. Efectivamente, España rechazó autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases. Reino Unido el fin de semana se negó a participar de estos ataques y eso aparentemente decepcionó a Donald Trump justamente por esos lazos históricos que han unido a Estados Unidos y a Londres. Usted lo decía, hay temor de que esta guerra pueda tal vez no tener ataques directos acá en Europa, pero sí generar terrorismo, y ante esa amenaza varios países europeos han anunciado que refuerzan sus medidas antiterroristas para precisamente hacer frente a esta amenaza. Bueno, una guerra complicadísima, la que estamos atravesando en Oriente Medio, seguramente seguirá siendo el tema de esta semana. Lo hemos analizado hoy desde Buenos Aires con el señor Alejandro Corbacho, director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad UCEMA, y desde Beirut, capital del Líbano, con el periodista Joan Cabasés. Joan, muchísimas gracias por tus aportes. A usted también, señor Corbacho, y a todos ustedes que nos han seguido, como siempre, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también encontrarnos como podcast en todas las plataformas donde oigan podcast, en Amazon, Spotify, en Apple y en cualquiera de las demás. Yo, por mi parte, me despido. Hasta mañana para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.